pues para todos nosotros. Han sido días de pronto un poco, digamos, como difíciles por muchas como situaciones que nos están bordeando. Es muy difícil como estar atento a espacios de diálogo y discusión cuando la realidad a veces nos está impeliendo a otras cosas, nos convoca, nos culmina a otras situaciones. Pero bueno, creo que podríamos hacer algo para que esta clase no sea una clase que esté separada de lo que sucede, sino que podamos también aprovechar la academia, ya que tenemos que participar de ella y redirigir de alguna manera o encauzar pues todas estas situaciones que de alguna manera nos están como afectando o están pues también como bordeando nuestras realidades. Pues bueno, también sería bueno ir pensando eso, o sea, no ver que las clases son burbujas de nuestras realidades. Además que sería inconsecuente que yo les haya echado un carretazo pues larguísimo acerca de Freire y cómo Freire decía que la lectura crítica tiene que ser sí o sí una reflexión de la realidad y llegue aquí a una clase de competencias comunicativas y trate de separar todo lo que estamos viviendo de lo que estamos viendo en clase. O sea, creo que sería hasta un acto casi que de inconsecuencia teórica con lo que hemos trabajado. Entonces, sí les pido pues cualquier cosa, situaciones que podamos reflexionar, mirar cómo conectar esto con lo que pasa, o bueno, hacer algunas pausas para tener esos diálogos, creo que es totalmente válido. Hay unos temas que tenemos que desarrollar por el pensum bueno, y por otros temas, pero no creo que dejar eso de lado sea posible para todos. Entonces también como que les recomiendo si tienen intervenciones a propósito de ello, háganlas sin ningún problema y miramos cómo vamos como desarrollando eso. Pero bueno, el seminario, la sesión de hoy digamos, como muy de pronto un repaso del colegio. Usualmente, creo que lo habíamos dicho a veces, como que uno nunca le prestó la atención que debía a los profes de español y hay elementos que son básicos que uno vio y que por situaciones, no sé, en el colegio uno está pensando en otras cosas, de pronto el profesor no tuvo las mejores maneras o pasa, bueno, hay muchas situaciones pero esos elementos sí hay que reforzarlos para poder tener, digamos, como unas bases muy sólidas para afrontar luego la construcción de ensayos, la construcción de textos. Recordemos, para la próxima semana tenemos que entregar un primer como producto de la clase, aunque ese término producto no me gusta mucho, pero bueno, así lo tenemos. Y dentro de esos temas está el tema de la tipología textual. La tipología textual es, digamos, si uno tiene claro la tipología textual, permite diferenciar qué es lo que estoy, si yo sé, si yo desconozco la tipología textual, no sé qué leo, y si yo desconozco la tipología textual, no sé qué escribo. Ahí, bueno, obviamente eso no es tan plano, pero hay muchos autores que mezclan y a veces lo ponen en conflicto porque no sabe a qué categoría pertenece lo que se escribe, como por ejemplo Borges, que uno a veces no sabe si lo que hace Borges es un ensayo o es un cuento o es un artículo histórico, pero bueno, ya son cosas que incluso Cortázar a veces juega un poco con eso y uno no sabe si lo que está haciendo es un manual o está haciendo un cuento, pero hay, digamos, la posibilidad de la transgresión también da cuenta de una gran capacidad en términos de la escritura, pero cuando uno tiene claras las tipologías textuales, por lo menos puede tener esas imágenes generales por las que uno identifica qué texto está leyendo. Entonces, la sesión de hoy vamos a dedicarla a eso, a hablar de tipologías textuales y de una vez les cuento lo que vamos a hacer en el cierre para que lo vayan pensando. Les voy a explicar algunas de las tipologías textuales, tal vez digamos como las más grandes, porque son muchísimas, pero hay una categorización que es con la que yo estoy de acuerdo. Y lo que van a hacer es, apenas termine como la explicación acerca de estas categorías, ustedes, cada uno de ustedes, estamos hablando que somos 16 personas, bueno, 18 si llegan los dos compañeros que faltan, van a escoger una de esas, ¿sí? Van a escoger una de esas categorías y van a tener, ojo ahí, para que lo vayan pensando, 1 o 2 minutos máximo, porque, pues, para que todos puedan intervenir, para hacer digamos, como una interpretación de esa tipología textual. Ahorita de pronto parezca muy complejo ahorita, pero cuando lo vean no, es algo muy sencillo. Entonces, si ustedes cogen, por ejemplo, el texto informativo, ustedes pueden inventarse un noticiero, una noticia, pero no solo se la tienen que inventar, sino que tienen que representar ese tipo de tipología textual. Entonces, hacer digamos, como toda eh, eh, el performance que llaman en teatro,
de lo que están representando. Lo mismo, si ustedes cogen el texto narrativo, que es el de poesía y cuento, y leen un cuento de 1 minuto, pues, o 2 minutos, que lo hagan con todo el estilo, pues, de cuando uno lee un texto narrativo, y cuando lee un cuento, un poema, así con cada una de esas categorías que vamos a presentar. Ustedes son libres de elegir la categoría, lo que sí les pido es que lo inventen, o sea, que no cojan algo que ya está en Google, sino que traten de pensarse ese elemento y lo traigan aquí como para representarlo. ¿Por qué hacemos eso? Porque las competencias comunicativas también son discurso. Entonces, no es solo que den cuenta del reconocimiento de las tipologías textuales, que realmente es algo sencillo, no es algo como tan enrevesado, pero sí que den cuenta también, digamos, o ir iniciando en todo esto el tema de lo que tiene que ver con la oratoria, con lo que tiene que ver con la capacidad discursiva, con enfrentar un auditorio. Obviamente esto va a tener también una nota importante de participación. Lo ideal sería que todos participáramos y que si bien la idea es como de pronto desestresarnos un poco, pues puede ser gracioso y demás, lo hagamos como con toda la seriedad posible, porque la idea es como ir como avanzando en todos esos elementos. Entonces, se los adelanto ya para que ya inicie la exposición y vayan pensando en qué tipo de texto ustedes quieren hacer la representación, y cuando tengamos el espacio, para que ustedes elijan eso, haré un espacio, no sé, 10 minutos, 15 minutos, para que cada uno haga digamos, para que cada uno pues como construya ello, y sobre eso haríamos ya la parte final de cierre, que sería pues como esa actividad que es una actividad práctica. Pues de una vez se las cuento para que para que lo vayan pensando mientras voy dando estos elementos. Antes de entrar como en detalle de los diapositivos, bueno, del tema que vamos a abordar hoy, no sé si alguien puede dar eh, un aporte sobre cuando uno habla de tipología, a qué creemos que nosotros se refiere. Cuando digo, no, es que estoy hablando de tipología textual. ¿Eso qué puede ser? O sea, ¿qué podríamos, digamos, como llegar a ello? Alguien que quiera pues dar un aporte sobre eso. Nadie tiene, ¿quién levantó la mano? Por favor, Carlos, por favor. Bueno, profe, gracias. Profe, pues no sé, creo que es lo que narran hechos, sean mitos, leyendas, algo así entiendo, pues es como una narratoria. Dale, Carlos, bien, y eso está muy asociado al tema de lo del colegio, y bueno, por ahí iremos precisando esos temas. Gracias por el aporte. Ángela. Bueno, profe, pues yo lo interpreto como de esta manera. Era lo que estaba diciendo, pues, como para añadir al compañero, es como diferentes textos, es como, no sé, es como, digamos, organizar por tipo de textos de una manera u otra, que sea, por ejemplo, de trama o de, por ejemplo, que sea una narración o digamos, una argumentación, o sea, son como tipo de textos diferentes. Dale, muchísimas gracias ahí por el aporte, Ángela. Brian Osorio levantó la mano también. Pero bueno, eso era como una forma de variación, una forma de clasificación de varias cosas. Muy bien, cuando hablamos de tipología es una clasificación de cosas, sí, efectivamente. Pero entonces cuando hablamos de tipología de textual y uniendo a lo que decían Ángela y Carlos, no sé si alguien tiene un aporte, ya oí la definición. Santiago, por favor, claro. Profe, entonces sería como para complementar la clasificación de los diferentes textos. Muy bien, muy bien. Ahora, entonces cuando estamos hablando de la clasificación, ya tenemos ese es el tema de hoy. Entonces, tipología textual es la forma en la que se clasifican los diferentes textos. Ahora, para ir a lo que decían, por ejemplo, Carlos y Ángela, ¿cuáles creen ustedes que son los tipos de textos? O sea, ¿en qué se clasifican los textos? Ya Carlos dio unos. Valentina, por favor. Profe, yo creo, Dale, los dale. tipos de texto no son como, pues, como la poesía, lo que es poética, la narrativa, gramática, ese tipo de cosas. Muy bien, y ahí vas, sí, muy bien, Valentina. Por ejemplo, el texto narrativo es un tipo de texto, y ahí también lo dijo Ángela, lo dijo Carlos, van como en esa línea. Cuando yo hablo por ejemplo, del cuento, de la novela, del poema,
En eso todo estamos hablando del texto narrativo. Es un tipo específico y bueno, vamos de pronto a ahondar un poco en ello, aunque pues, son casos que nosotros nos encontramos a diario con ellos, solo que usualmente uno no reflexiona sobre esos tipos de textos. ¿Alguien tiene claro sobre ese tema o tenemos dudas? Bueno, menos mal tienen dudas porque pues, es lo que voy a explicar hoy. Si no las tuvieran, se vería un poco como repetitivo. Muchas gracias a Valentina, Santiago, a Brian, a Ángela y a Carlos por el aporte. Entonces, bien, ya definimos el tema de hoy. Vamos a hablar hoy de tipología textual. ¿Están viendo todos mi presentación? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Esta presentación ya está ahí subida en la plataforma también, así que la pueden, digamos, como descargar o trabajar más adelante si quieren. Entonces, cuando hablo de tipo, estoy hablando digamos, como de la categoría, cuando yo hablo de tipos de personas, cuando yo hablo, digamos, de tipos digamos, de ambientes, cuando yo hablo, digamos, de tipos de libros, yo lo que hago es, digamos, como diferenciar. Logia es el estudio, entonces lo que es, cuando yo hablo de una tipología es cómo yo estudio las características de, o sea, cómo yo es el estudio de cómo agrupo yo, eso es una tipología. Y cuando hablo textual, entonces cómo se agrupan, o sea, esas diferentes categorías de los textos. Ese es el tema de hoy, es un tema que va a ser, digamos, como sencillo en la medida en que son cosas que nosotros estamos viendo en el día a día, como yo les había dicho hace un momento. Pero sería importante, esas son cosas que uno ve usualmente en la secundaria, pero no les presta la atención suficiente por varias razones, como decía al inicio, pero que hoy vamos a trabajar, repasarlo y vamos a hacer un ejercicio práctico. Lo otro también es que me pasaba a mí mucho. ¿Quiénes saben? Y lo pregunto con sinceridad, no para, no sé, hacer bullying o molestar, sino porque quiero. ¿Quiénes saben o recuerdan las normas de acentuación, por ejemplo? Profe, no es eso de las esdrújulas, sobresdrújulas, ¿es eso? Bien, bien, pero tú las recuerdas así, pero tú las sabes aplicar también. Te lo digo pues como con pregunta, no con mala intención. Pues, profe, la verdad, no, o sea, yo lo que me acuerdo es que la sobresdrújula va en la última, eh, la sobresdrújula, a la esdrújula en la antepenúltima, mm, no, no me acuerdo muy bien. No, no te preocupes, Carlos, y muchas gracias por la sinceridad. ¿Por qué? Las normas de acentuación las explicamos en el colegio, o sea, eso es un tema que uno aborda, y eso es lo que nos permite a nosotros saber cómo poner las tildes en todos los textos. ¿Qué es lo que pasa? Que uno realmente, no sé, a veces no lo explican, a veces uno no presta atención a ello, o lo deja de usar y se olvida, y nosotros seguimos poniendo tildes por intuición. Entonces, no, eso termina en ción, le pongo tilde en la O, eso cuando es sí afirmativo, sí de persona le pongo la tilde, pero no reflexionamos por qué tiene la tilde. Y entonces muchas veces tenemos errores de ortografía, errores en términos de las tildes, porque se nos olvidan las reglas. Entonces uno deja la intuición, o sea, porque realmente muchas personas tienen buena ortografía, pero la tienen es por intuición, además que ya tenemos ayuda después de los correctores de estilo, pero realmente las normas de acentuación son muy sencillas. O sea, eso en una sesioncita de 2 horas, incluso menos, creo que la podríamos trabajar. Y eso permite saber, cada vez que ustedes construyan un texto, tener claro dónde va la tilde, por qué se pone o por qué no se pone. Y no es algo que sea como tan complejo, pero pues digamos que son cosas que se van perdiendo, pero que tener. Entonces, si quieren, voy a mirar en qué digamos, de todo este plan que tenemos de trabajo, les trabajo normas de acentuación para que lo tengamos muy claro. Incluso podemos trabajar en una sola sesión, normas de acentuación y normas de puntuación, para que esos ejercicios, por ejemplo, a la hora que estemos construyendo ensayos, que estemos construyendo resúmenes y demás, no se vuelvan a veces digamos, como una tara, un problema, un escollo, pues como que lo vemos sin salida, sino que lo podamos solucionar. Y la verdad, llegar a ello no es difícil, es más bien como, como, como acercarlo. Pues o sea, las normas de acentuación, como le decía Carlos, lo que es eh, aguda, grave, esdrújula, sobresdrújula, hiato, diptongo, es eso, es reconocer esas categorías. Lo mismo en normas de puntuación.
Y con eso, haciendo el ejercicio, es decir, además porque ustedes en la universidad lo tienen que hacer, ustedes tienen que escribir para todas las materias, mucho o poco, pero lo hacen, es más, en el WhatsApp uno escribe, entonces eso garantiza que lo podamos interiorizar muy fácil. Entonces, si quieren, de pronto, si les interesa, podemos trabajar una sesión sobre normas de acentuación y normas de puntuación, y ya estamos, además, como precisando cosas de competencias comunicativas que tienen que ver con el tema del escrito. No sé qué les parece, por ejemplo. Ok, perfecto. Pues a mí me gustaría mucho, la verdad. Y me hace falta. También. Listo. Aquí ya lo estoy escribiendo también. Y imagínense que les voy a empezar a poner otras tareas aparte de lo que tenemos con los parciales. Pero no se preocupen, resulta que a mí me gusta mucho el cine. Y he estado pensando que es también chévere mirar cómo estos espacios, la tarea sea, por ejemplo, ver una película, reflexionarla. Entonces voy a ponerles cada semana películas para que las puedan ver, una o dos, no se preocupen, voy a tratar también que sean películas que las disfruten o que las disfrutemos y que también se vuelvan parte integrante de todo esto que tiene que ver como competencias comunicativas. Y para hoy les voy a poner dos películas de tarea. Son películas que pueden ver también en familia. Dime, Edison. Profe, y con usted también vamos a manejar el tema de sobre conectores, por ejemplo, para hacer ensayos. Pues yo les podría dar también una clase sobre conectores, pero la verdad son muchísimos. Es mucho más fácil que yo les pase, por ejemplo, un texto. Hay unos textos donde están todos los tipos de conectores. Y ustedes lo que tienen que hacer es más bien tener eso muy presente. Cuando ustedes hagan un ensayo, los van buscando y los van usando. Porque una sesión sobre, por ejemplo, lo que tiene que ver como con conectores, adverbios, verbos, sería una clase tediosa porque dar eso es muy de leer y explicar, o sea, es muy, digamos, como muy cerrado lo que se trabaja ahí, pero además de eso, la teoría no sirve tanto porque eso es más bien de práctica. Entonces, para eso usualmente hay como unos texticos de apoyo, unos manuales, si se puede usar la palabra para ello, que yo se los puedo facilitar, ustedes ya los tienen ahí. Entonces van a escribir un texto y ustedes cogen la plantilla de conectores y ustedes lo que hacen es mirar como, es que estoy diciendo lo mismo. Y ahí tú miras, no, entonces cuando yo quiero usar un conector de causalidad y estoy usando mucho cambio por este conector. Y eso les sirve y realmente es más sencillo que darles una sesión sobre ello. El tema, digamos que de normas de acentuación, normas de puntuación, sí es necesario el diálogo porque a veces se generan algunas dudas ahí y me parece como que es más fácil trabajar. Pero sí, voy a anotar aquí lo que tú estás diciendo, Edison, porque para pasarles el documento. Y si se me olvida, por favor, recuérdenme de pronto en WhatsApp o en la clase, que yo por ahí tengo o sea, como los manuales pues, de eso. Porque sí es necesario. Listo. Muchas gracias también por el aporte de Edison. ¿Cuál es tu apellido, Edison, perdón? Franco. Franco. Listo, muchas gracias. Bueno, ya como con esto, entonces vamos a entrar con las explicaciones, nos quedan un ratico, les voy a ir a recomendar las dos películas que están muy conectadas con lo que vamos a ver hoy. Eso sí, las películas están, la idea es que estén como ligadas con los temas para que no vean como que no hay conexión, sino que más bien esas películas, en la siguiente sesión podemos reflexionar un poco y llegar como a diálogos alrededor de eso, o incluso los podemos tener dentro del foro para no agotar estos espacios, porque pues finalmente 2 horas se sintetizan. Entonces, bueno, ya yendo a lo que nos convoca, hablamos que tipología textual, ¿qué es? Es la manera en la cual se clasifican los distintos tipos de texto, a lo que ya llegamos ahorita en el diálogo, y dentro de esos tipos de textos se encuentran, ojo, esto es una selección que yo hice, no son los únicos, hay muchos más. Incluso hay discusiones en agrupaciones, pero esta es como una de las tantas formas con las que se categorizan esos tipos de texto y de las que yo comparto. Entonces, básicamente, hoy vamos a ver 6 tipos de texto. Vamos a ver el texto narrativo, que es del que ya hablaron pues aquí Carlos, Ángela y amigos. Vamos a ver el texto descriptivo, vamos a ver el texto expositivo o informativo, el texto instructivo o normativo. Vamos a ver el texto argumentativo, que ese es el que a veces genera mucho dolor de cabeza en la universidad y
Además, en este texto nos vamos a detener una sesión sobre todo para trabajar el tema de construcción de ensayo y vamos a abordar también el texto publicitario, que es lo que nosotros usualmente conocemos como propaganda. Que el término propaganda no es adecuado porque la propaganda es política y si bien hay mucha publicidad politizada, no toda la publicidad es política. Hay publicidad que tiene únicamente un fin, digamos, como comercial. Pero bueno, ahí cuando lleguemos ahí lo vamos a ver. Entonces, estas son las 6 categorías. Ojo, de una vez, miren ustedes cuál de las categorías van a abordar para ahorita cuando estemos en el ejercicio práctico. Entonces, el texto narrativo, ¿qué significa? Que se tendrían que inventar un cuento o un poema, pero lo tienen que leer en clave del texto narrativo, o sea, con toda como la actitud de quien lee un poema o un cuento. Igual, si es el texto descriptivo, si es el texto expositivo, entonces hacen una exposición de 1 minuto donde aborden un tema específico, puede ser un tema irreal, o sea, pueden hablar, no sé, de la venta de pañales para aliens, o sea, pueden inventarse cualquier cosa así como díscolo, pero hacerlo y exponerlo con toda la seriedad del caso, sí, es lo interesante ahí. Un texto instructivo normativo que ese es muy simple, pero podrían hacerlo con cosas como muy curiosas, y es inventarse el instructivo de algo que no exista, por ejemplo. Y el texto argumentativo, entonces hacer un microensayo, hacer un microtexto de opinión, un microartículo de opinión, y el texto publicitario, entonces podría, no sé, diseñarse alguna publicidad o hablar acerca de vender o promocionar algún producto. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Nos queda claro cuál va a ser la actividad de hoy? Sí, profe, claro. Listo, dale. También he pensado en esto porque como las 2 sesiones han sido demasiado teóricas, eso agota mucho y también es bueno tener espacios más como para dialogar y bueno, para construir entre todos. Profe, a mí no me quedó claro el narrativo. Ah, ya, no te preocupes que ya los voy a explicar. O sea, les estoy mostrando ahí para que ustedes vayan pensando cuál quieren, pero ya vamos a abordar cada uno de ellos. Listo, entonces vamos a iniciar. Dale. Entonces vamos a iniciar ya y además de paso para responderle a Joana, ¿cuál es el texto entonces que nosotros conocemos como el texto narrativo? El texto narrativo es el texto que tiene, digamos, ¿cuál es la intención comunicativa de un texto narrativo? El texto narrativo relata hechos, o sea, sucesos, pues hechos que suceden o sucesos que son reales o imaginarios. Es decir, la novela o el cuento pueden abordar cosas que realmente pasaron o abordar cosas que no pasaron, que están únicamente en el plano de lo que llamamos la ficción, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos, no, las subcategorías más bien de textos narrativos? Las novelas, los cuentos, las fábulas, las leyendas, los mitos, como bien lo decía ahorita creo que Ángela, algunas noticias periodísticas, ojo, algunas, por ejemplo la crónica es texto narrativo, los cómics, el manga, algunas biografías, porque las biografías ustedes ven que siempre están más en forma de novela, etc. Entonces cuando está hablando de textos narrativos son relatos que hablan de cosas que suceden o no suceden, o sea, de cosas históricas o no, pero que tienen ciertas características, ¿sí? O sea, ciertas características, aunque aquí no tan cierto, ya les explico por qué ese no es no tan cierto. O sea, aquí estoy cogiendo, pues, yo construí estas diapositivas sobre como como una normatividad que está muy preestablecida, pero que cuando uno lo pone en discusión, a veces no es tan preciso como parece. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las características? Que el empleo de verbos es predominante. Entonces, cuando dice él caminaba por la noche oscura y tenía en su haber, ¿sí ves? Entonces, miren que hay muchos verbos en eso, y que estoy hablando, una vez estoy hablando de alguien que está caminando. Entonces, en los textos narrativos, usualmente, ojo aquí, no lo crean completamente, los verbos son predominantes. ¿Y por qué son predominantes? Porque como lo que estás relatando son hechos y acciones, pues eso hace que a ti que el verbo predomine, porque pues, finalmente los verbos son, en la mayoría de los casos, son acciones. Entonces, decir, entonces yo dije, yo estoy así, la acción de hablar. Esta utilización de verbos se adapta a los diferentes periodos temporales, es decir, uno entonces cuando uno lee un cuento, una novela y demás, se habla en pasado, en presente, en futuro, o sea, está siempre sujeto a momentos temporales muy precisos.
Y esa forma en la que se desarrolla, una cosa es decir, él dijo, él estaba diciendo, él iba a decir o ella iba a decir, plantean también, dan, digamos, como un lugar en la historia, o sea, porque los textos narrativos siempre están desarrollados en cierto momento, ¿cierto? Tienen cierta, digamos, como cierta hilación de momentos y eso hace que la forma en la que yo narre sea fundamental. Es difícil, por ejemplo, porque eso depende, digamos, porque eso depende de que el lector tenga una visión muy clara de lo que se está narrando. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí a veces me pasa también, que uno está leyendo un texto y como que se pierde, como que, no sé, como que yo leí y no entendí. Eso, bueno, uno puede ser porque estoy disperso, porque estoy pensando en otras cosas, que es algo que nos pasa usualmente, pero lo otro es que tal vez el autor no fue muy claro en precisar, por ejemplo, el sujeto y el verbo y el momento, y eso hace, y esa situación hace que no sea claro qué es lo que está pasando. Entonces, como que no estoy claro en qué momento es que él me está narrando la historia, si me lo está narrando en pasado, en presente o en futuro. No estoy claro si el sujeto que está ahí, si está ahí, cuál es su función en la historia, si es el protagonista, o sea, qué es lo que narra, qué es lo que está haciendo. Entonces, fíjense que eso es solamente el tema de cómo ubicar los verbos, es decir, las acciones, que eso es un poco discutible del momento. ¿Por qué esto es discutible? Porque lo que pasa es que el texto narrativo es, creo que el texto por excelencia, el texto de lo que más hay, o sea, las novelas, los cuentos y los poemas desbordan muchas veces esas formas, esos estilos preconcebidos, y finalmente eso nos lleva a que estoy haciendo unas características de ese texto, pero que ustedes pueden decir, profe, mire que encontré un texto, un cuento donde no hay verbos. Puede pasar. ¿Qué es lo que me da un cuento donde solo hay adjetivos, donde solo está nombrando cosas y en el cuento no se hace nada? Claro que puede pasar. Pues, pero en general, digamos, eso es como la norma común. En los textos siempre hay acciones y siempre hay una persona, unos personajes que realizan acciones y esas acciones las realizan en un momento determinado. Ya si eso tiene moraleja, entonces sería una fábula. Ya si esa historia, digamos que es corta y contundente, sería un cuento. Ya si en esa historia intervienen varios personajes y esos personajes realizan diferentes acciones y tienen diálogos, entonces ya podría decirse que es una novela. Ya si lo que se escribe está con cierta métrica, cierta musicalidad, y además de eso está estructurada en estrofas y versos, entonces ya esos son poemas. Pero en general, digamos que el texto narrativo podríamos decir que tiene como esas categorías. Entonces, Joana, si te quedó claro ello. Sí, muchas gracias, profe. Dale, no sé, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario con esto? Listo. ¿Quién levantó la mano? Edison, cuéntame. No, profe, una No, preguntita. claro. ¿En el narrativo se puede hacer, hay algún inconveniente que se pueda hacer una crónica sobre lo que estamos viviendo en ese momento? No hay ningún problema, Edison. Lo único es que pues piensa que tendremos que 20 minutos máximo, media hora para desarrollarlo y tendrías 1 o 2 minutos para exponerlo. Ok, Pero si quieres hacer una crónica no hay ningún problema. Podrías de pronto leernos un fragmento si el tiempo no te da, pero de hecho me parece muy válido porque esa es la idea, ¿no? O sea, mirar cómo integramos lo que pasa al espacio. listo, profe. Dale, no, muchas Profe, gracias a ti. Dime, Sara. profe, qué pena, es que yo acabé de llegar a la casa. ¿Me podría decir, por fin, qué es lo que van a hacer? Claro que sí, Sara. El tema es que hoy, la sesión de hoy es sobre tipología textual. La tipología textual, pues son las formas en las que se clasifican los diferentes textos. Texto narrativo, descriptivo, expositivo, instructivo, argumentativo y publicitario. Estos son los 6 que vamos a trabajar hoy, aunque son muchos más. Son, digamos, como los más comunes. Y lo que estoy haciendo yo es exponer cada uno de estos textos, pero ustedes al final pueden ir a un espacio pequeño para que en sus casas miren cuál de estos textos quieren cómo trabajar
y hagan una representación, no solo una presentación, es una representación de ello. Entonces, si tú, por ejemplo, dices, como lo dice Edison, entonces él quiere trabajar el texto narrativo que es la crónica literaria, o bueno, la crónica. Entonces él va a construirse una crónica él, pequeña, porque tiene 1 o 2 minutos para ello, porque pues este grupo somos 18, y en 1 o 2 minutos va a presentar esa crónica. Si alguien va a hacer, por ejemplo, el texto informativo, entonces va a representar eso. Si va a ser el texto argumentativo, va a ser un mini ensayo. Pero, por ejemplo, Edison, que va a ser la crónica, pues también se espera que lo represente de cierta manera, lo diga de cierta manera, en función, digamos, de ese tipo de texto. Lo mismo, si tú vas a hacer un informativo, entonces te pongas en el papel de que estás informando. Tienes que inventar, o sea, ¿cuál es la condición? Que te lo tienes que inventar. O sea, no es que cojas algo que ya está en internet y que por más graciosa que sea la historia, porque puedes inventarte algo de lo más gracioso, tienes que abordarlo con la seriedad. Entonces, como si estuviera haciendo un noticiero que está informando ello. Ah, bueno, profe, perfecto. Una preguntita. ¿Las Dale. diapositivas que estás exponiendo están en la plataforma? Para mirarlas en Sí. un momentito y mira, escoger cuál de los dos. ¿Ve? ¿Cuál de los 6? No sé. Ah, dale, perfecto. Sí, aquí están y aquí están. Claro, Para no hay que ningún problema. ya. Dale, Sara, muchas gracias a ti por la intervención y la pregunta. Bueno, entonces ya tenemos, creo que claro, el tema del texto narrativo. No nos quedemos tanto en la caracterización, sino sobre todo en diferenciar, pues que cuando hablamos de lo narrativo estamos pensando sobre todo en lo que llamamos la literatura. O sea, es eso. ¿Y cuál es el objeto de la narrativa, de la literatura? Narrar hechos, sucesos, personajes, acciones. ¿Cuál es el texto descriptivo? Pues el texto descriptivo tiene una intención comunicativa. Eso sí es importante saber que cada texto lo que diferencia a todos los tipos de textos son las intenciones con los que se hace. Y eso también garantiza, porque hay muchos textos que se entremezclan, o sea, que usan diferentes formas, pero lo que me dice a mí digamos, cuál es el tipo de texto en el que estoy es la intención del mismo. Entonces, por ejemplo, en muchos textos narrativos yo encuentro textos descriptivos. ¿Por qué? Porque en los textos descriptivos, ¿qué hacen? Pues señalar las características de personas, animales, objetos, lugares, circunstancias, sentimientos, emociones, conductas, no sé, bueno, muchos otros elementos ahí que tú estás, que hace el texto descriptivo. Y ustedes, por ejemplo, me gusta mucho la literatura, las novelas y los cuentos. Si ustedes ven un cuento, leen un cuento, una novela, bueno, sobre todo en las novelas que son más extensas, ustedes pueden ver páginas y páginas de descripciones. No sé, ustedes leen Víctor Hugo, que es un gran escritor francés, en Madame de Notre Dame, que es la novela de la que se sacó, por ejemplo, El Jorobado de Notre Dame, de la película esa de Disney, y él tiene páginas y páginas a describir la catedral. Y solo y ustedes van leyendo eso y van imaginándose los adoquines, los arcos, las columnas. Él hace uso del texto descriptivo. Ahora, ¿por qué no es un texto descriptivo? Porque la intención comunicativa de Víctor Hugo, digamos, del literato, no era describir, sino narrar. Pero para narrar usaba descripciones. Entonces, fíjense que ahí la diferencia es como la categoría que yo estoy usando. O sea, puedo servirme de otras tipologías textuales, pero quien me define a mí la tipología es saber cuál es la intención específica del texto, para que luego no nos compliquemos con ello, aunque puede ser que muchas veces haya como tantas cosas que es difícil saberlo. No sé, ¿alguno de pronto ha leído a Borges? Carlos, ¿ibas a intervenir? Bueno, Jorge Luis Borges, por ejemplo, era un escritor argentino, y ustedes leen a Borges y uno cree que lo que está escribiendo realmente no es un cuento, sino que está haciendo un ensayo histórico. Y uno queda tan confundido que uno va a internet y busca si ese personaje sí existió, si esa fecha sí existió, porque claro, o sea, tiene tanta capacidad que uno no se da cuenta que finalmente es un texto narrativo, porque uno creería que puede tener otra tipología. Pero bueno, esos son como casos muy particulares de los que podemos hablar. Entonces, este es el texto descriptivo y pues digamos que es sencillo. Ustedes describen diferentes aspectos de la realidad. Entonces pueden describir percepciones, pueden describir objetos, situaciones, ambientes, emociones se describen.
todos los elementos que permiten, digamos, como dar cuenta de. Y ustedes el texto descriptivo, yo hablo de la literatura, pero también cuando ustedes preguntan, ¿y cómo es esa persona? Dicen, no, él es alto, tiene el cabello ondulado, es, digamos, de tez blanca. Ustedes están haciendo ahí una descripción. Eso es un texto descriptivo. Recuerden que los textos no solo son palabras, sino también imágenes. Cuando ustedes hablan, también están implicando tipologías textuales. Entonces, en eso, cuando dicen, ay, ¿cómo era él? No, él era así, tenía estas cosas. Ustedes están haciendo es descripciones. Cuando hacen descripciones, la tipología textual es ella. ¿Alguna duda hasta acá? Como ven, estos son cosas muy simples, no es algo como que nos genere tantas dificultades, pero sí es importante que estas categorías las tengamos, porque no es lo mismo cuando yo leo algo y sé que lo que estoy leyendo es una noticia, a que cuando leo algo y creo que lo que estoy leyendo es un cuento. ¿Sí? Y miren que esto últimamente nos afecta mucho, porque muchos leemos textos narrativos como si fueran textos informativos, es decir, que a nosotros nos ponen cosas que son ficticias, que son ficciones, y terminamos pensando que no lo son. Entonces, categorizar estos textos da un nivel de comprensión mucho más profundo incluso de la realidad. Bueno, ¿cuál es el otro texto, que es el texto informativo o el texto expositivo? ¿Sí? ¿Cuál es la intención comunicativa? Pues cuando uno muestra y explica de forma objetiva un hecho o realidad apoyado a datos e información. Es decir, lo que yo estoy haciendo en este momento es un texto expositivo. Porque yo lo que estoy haciendo es tratar de explicarles a ustedes unos conceptos. ¿Sí? Pero esos textos informativos también están, por ejemplo, aunados a lo que nosotros llamamos los noticieros. En teoría, los noticieros deben ser textos informativos porque en teoría las noticias deberían ser objetivas. Pero pues resulta que la realidad es mucho más complejo. Por eso decía que hay que también desconfiar un poco de eso, porque uno dice, no, es que el texto informativo es el que me tiene que decir a mí de forma objetiva lo que sucede, pero uno va y ve ciertas cosas y uno dice, pero ¿qué tan objetivo es esto cuando me está contando una verdad muy parcial? ¿No? Porque digamos que lo informativo debería estar como distanciándose lo más posible de lo que está diciendo, pero eso pues primero no es tan fácil porque la realidad es mucho más compleja. Y segundo, como nosotros también siempre hablamos desde nuestros intereses, por ejemplo, yo siempre hablo desde una, digamos, como desde un impacto ideológico, desde una tradición también histórica, desde una tradición también cultural, y decir que yo me voy a separar de eso para darles una sesión es de alguna manera también mentirlo. Pero hay textos informativos, por ejemplo, cuando ustedes hablan de manuales de redacción de estilos, escritos sobre tecnología, cuando uno explica pues, fenómenos digamos, en los textos científicos, en las investigaciones, en todo eso nosotros estamos hablando que son textos informativos o expositivos. Ojo, que aquí hay una diferencia muy profunda de los textos argumentativos, porque en los textos informativos lo prioritario es la información que se imparte. No, mientras que en los textos argumentativos lo prioritario es el análisis de quien escribe o quien da cuenta de esa información que se da. Esto parece muy simple, pero a veces uno confunde un poco ello, entonces uno cree que está informando algo y realmente lo que está haciendo es argumentándolo. Creo que a mí me pasa mucho eso, o cuando uno cree que está argumentando y únicamente está está exponiendo qué. Ah, les voy a hacer como un ejemplo muy concreto. Entonces, yo les digo, yo necesito su opinión sobre lo que pasa. Llega alguien y me dice, no, lo que yo opino es que lo que está diciendo este noticiero, o lo que yo opino es lo que está haciendo tal, ahí ustedes no están argumentando, lo que están haciendo es una referencia, ustedes están en una exposición de otros, están exponiendo el tema según terceros. Fíjense que cuando uno habla de lo expositivo está siendo se está distanciando de lo que está hablando. Entonces, eso es muy común en nosotros, que nos cueste, seamos muy buenos exponiendo ideas, o sea, cogiendo el texto de alguien más y explicándolo, pero cuando nos preguntan qué opina usted de ello, nos cueste más eso, porque de todas maneras es algo que poco nos han forjado y bueno, hasta lo de Freire es una crítica un poco a ese tema, pero ahorita que lleguemos al texto
argumentativo, pues seguiré pues como ahondando en esta idea. ¿Cuáles son las características del texto informativo? Bueno, por ejemplo, los resúmenes, las reseñas, las relatorías, todos esos textos que les piden están muy cerrados en eso. Aquí, por ejemplo, hay una crónica, pero esta no es la crónica periodística, o sea, no es la crónica que uno usualmente aborda como la que quiere hacer Edison, sino que son las crónicas periodísticas que también no son tan literarias, que no están tan cerradas al tema que son más cerradas en el término, digamos, como de la forma y la expresión del mismo. ¿Cuáles son las características? Entonces, digamos, utiliza, digamos, en sus ciudades principales, la conjugación siempre está conjugado en tercera persona, está, digamos, indicando cosas, está siendo muy impersonal, o sea, siempre muy distanciado. Siempre está explicando y aclarando, enunciando ideas, porque lo que se preocupa es que el mensaje se entienda. Entonces ahí hablamos de la mayoría de los textos periodísticos, de la mayoría de los noticieros, digamos, de las clases o de todo lo que tiene que ver con procesos formativos, porque es eso, o sea, es básicamente que mi interés es que el auditorio entienda y tenga muy claro la idea que se está exponiendo, pero de manera impersonal y distante. ¿Alguna duda aquí con este tema, con esta tipología, o nos queda muy claro? Bien, profe. Listo. Muy bien. Está el otro texto, que es el instructivo o el normativo, que a mí me parece muy curioso ese texto. Bueno, quería hacer estaba pensando en qué actividad les iba a poner. Si esta que fue la que definimos o la otra alrededor del tema del texto instructivo, que a mí me parece muy chévere, pero que es un poco simple. ¿Qué es el texto instructivo normativo? Pues básicamente lo que da instrucciones, ¿sí? Lo que te entrega normas para la realización de un propósito, ¿sí? Entonces, ¿qué son los reglamentos, los manuales de convivencia, los manuales, las leyes? O sea, todo lo que ustedes dicen todo lo que ustedes entiendan como norma e instrucción, que ustedes lo único que tienen que hacer es seguir ello, es ese tipo de texto. ¿Por qué quería hacer un ejercicio? Porque no sé si ustedes alguna vez lo han hecho, y escoger que alguien lea un texto instructivo y que ustedes sigan los pasos de ese texto según las voces de otros. Nosotros una vez hicimos una actividad con ello y era hacer un avión, pero yo no decía que íbamos a hacer un avión, yo simplemente, cada uno con una hoja de papel siga las siguientes instrucciones. Ustedes ven la cantidad de cosas que la gente, que uno hace cuando sigue instrucciones, porque a veces las instrucciones son ambiguas o es difícil interpretarlas, y entonces en vez de hacer un avión terminaban haciendo una cosa ahí por la mitad. Bueno, eso es una cosa muy curiosa y que tiene que ver con que es muy difícil a veces seguir instrucciones porque para eso necesita más gráficas, o necesita contexto, o porque uno aprende más viendo que a través de los manuales. Por ejemplo, soy de los que me desespero cuando compro una cosa de esas de Home Center, de hágalo usted mismo. Yo primero lo armo y luego miro el manual. Soy lo más antinormativo en ese sentido. No sé si a ustedes también les pase, pero no sé, es más, cuántas veces compramos cosas y nunca miramos ni siquiera dónde está el manual ni dónde lo dejamos, porque uno asume que es más fácil en la práctica. Sin embargo, estos textos, pues también, eso también es una tipología textual, es textos instructivos, o sea, donde nos dan formas de hacer. Hay un ejemplo, ven Bello en Literatura, y es en Cortázar, que tiene varias instrucciones. Hay uno que me parece muy bonito, un cuento, si quieres ahorita se los leo, que se llama Instrucciones para llorar, o Instrucciones para subir una escalera, o es un texto narrativo porque la intención comunicativa no es esa, pero que ustedes lo leen y es un instructivo de cómo llorar, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, son cosas que son bellas desde la literatura y que permiten pues como abordar ello. Y por último ya tendríamos lo que es como el texto argumentativo. No, mentiras, nos faltan dos. Estaría el texto argumentativo, que ¿cuál es la intención del texto argumentativo? Y es que el centro de lo argumental es presentar razones a favor o en contra de determinadas posiciones o tesis o ideas. Y el elemento que carga un texto argumentativo es que ustedes siempre que argumentan lo que buscan es convencer al otro,
O sea, uno no argumenta para sí, uno argumenta siempre para quien lee, con el que uno dialoga. No sé si ustedes tienen debates. Bueno, estos días la sociedad sí que nos encontramos en debates y en discusiones alrededor de qué somos y cómo hacemos. Pero el texto argumentativo siempre busca como convencer. Ahora, ¿cuál es la distancia del texto argumentativo con otros textos? ¿Cuáles son los tipos de texto argumentativo? Discursos, artículos de opinión, ensayos. El ensayo es el texto argumentativo por excelencia. Vamos a tener una sesión específica para ensayos, para construcción de ensayos, porque es digamos, una herramienta básica para competencias comunicativas. Pero desde hoy, importante saber que el ensayo es un tipo de texto argumentativo. ¿Y qué es? Ustedes escriben un ensayo porque quieren convencer al otro. ¿Y cuál es la diferencia del ensayo con otras cosas? Que ustedes lo convencen no a través de imposiciones, no a través de mentiras, sino con argumentos válidos. Los convencen a través de qué? Primero, de cierto orden. Entonces dices, tienen unas ideas, tienen unas subideas o unas subtesis, tienen unos contraargumentos o antítesis, tienen además unos ejemplos, o sea, hay una estructura del texto argumentativo que permite dar cuenta de cómo hago yo para convencer al otro. Pero sobre todo tiene, por ejemplo, unos referentes de autoridad. ¿Qué significa? Que yo hago un texto argumentativo y entonces yo no lo hago únicamente desde mi creencia personal, sino que yo llego y digo, bueno, yo digo esto porque tal autor, tal académico, y no es porque lo saque cualquier blog o cualquier meme de redes, sino porque realmente me estoy basando en personas con autoridad intelectual en ellos, o sea, con figuras de autoridad que le dan fuerza a lo que yo estoy diciendo. Por eso es que yo convenzco, pero convenzo es con argumentos, no con persuasiones, no con violencia, no con fuerza, no con, o sea, no como nos convencen muchas veces a nosotros, que no es a través de lo argumental, sino de lo erístico. Bueno, eso podríamos en el ensayo hablar un poco de qué es la dialéctica erística para encontrar cómo muchas veces nos convencen a nosotros, creyéndonos que lo hacen digamos, con la razón, pero realmente no lo están haciendo con la razón, sino a través de la emotividad, a través, digamos, como de que nos enredan en telarañas discursivas, que eso pues, es una forma también muy común de convencer, pero que están muy distantes de la razón. Por eso el ensayo digamos, como el texto que da cuenta de la lectura crítica, porque para poder hacer un ensayo tengo que reflexionar, tengo que mirar de qué maneras argumentales convenzo al otro, y muchas veces, cuando yo hago un ejercicio de construcción argumental seria, pues lo que estoy haciendo es dándome cuenta que lo que estoy diciendo no es cierto y cambio mi tesis. Muchas veces uno mismo, haciendo un muy buen ejercicio de construcción argumental, se da cuenta que está en un error. Y eso es también la validez de este tipo de textos, porque como lo que yo estoy mirando no es lo que yo quiero y pienso, o siento más bien, sino que estoy buscando qué tanta fuerza argumental tiene ello, pues ahí está eso. Y de hecho los textos argumentales están muy asociados a las teorías investigativas, al método científico, pero cosas que se ven ya en metodología de la investigación, pero que tiene digamos, como una matriz muy similar. El texto argumentativo es como una base muy simple, pero que a partir de hacer buenos textos argumentativos yo puedo hacer investigaciones. Porque de todas maneras, digamos que es como la versión micro de ese mismo diseño. Luego lo podríamos ver, o cuando estemos en eso lo vamos a ver, pero pues por ahora creo que es importante que quede como eso claro. ¿Qué es otro elemento? Pues como es un texto argumentativo, la idea es que sea muy objetivo, o sea, que la información que se presente también sea muy precisa, pero la diferencia entonces entre el texto argumentativo y el texto informativo es que, digamos, me interesa es persuadir. En una explicación uno persuade, cuando yo estoy exponiendo no estoy persuadiendo, yo estoy diciendo únicamente algo que está ahí, que está diciendo otro, ¿sí? Entonces yo estoy diciendo tipología textual, o sea, eso yo no me lo inventé, eso no es, digamos, como mi opinión personal, yo simplemente estoy exponiendo lo que otros han dicho sobre qué es la tipología. Entonces fíjate que yo me estoy distanciando, pero si yo digo, voy a hacer una tesis sobre por qué este texto está mal, por qué las tipologías textuales son erróneas, pues ahí ya es diferente, porque ya estoy entrando yo a tener, digamos, como una postura dentro de la intervención. Entonces ya no sería texto expositivo, sino texto argumentativo, porque lo que importa en lo argumental son las ideas, son las fuentes, y además de eso que yo estoy intentando convencer al otro.
¿Queda claro ahí? Entonces sería como yo criticar Faisure, te escucho entrecortado. las normas APA. Faisure, perdóname que está muy entrecortado. No sé si puedes como repetir. Es que me cayó el internet. Listo, pero ya volvió. Dale. ¿Ya? Otra vez. Ay, no, profe, entonces no. Ya no les cuento nada. No, ya dale, ya te Estaban escuchamos diciendo algo perfecto. acerca de las normas APA, sigue. Sino que es Dale, que se dale. escuchaba entrecortado. No, pero qué pena hay uno hablando y que se le vaya. No, entonces sería como tener una crítica basada en lo que yo piense o de lo que analice de las normas APA, pero de una postura más sobre de mi pensamiento y mi crítica constructiva, ¿ok? Claro que sí, muy bien. Pero entonces diferenciamos, por ejemplo, si yo les voy a hablar un texto expositivo es cuando yo les hable de las normas APA. Y yo voy a decir, las normas APA son esto, entonces este es el tipo de fuente, estas son las márgenes, así se cita en la bibliografía. Eso es un texto expositivo. Yo únicamente les estoy presentando las normas APA. Pero si yo voy a hacer una crítica a las normas APA, entonces yo lo que hago es, yo no estoy de acuerdo con las normas APA porque lo que sí es importante, Faisuri, o sea, estamos de acuerdo en lo que dices, es que tú tienes que justificarlo no solo desde lo que tú pienses, sino que tú tienes que ir a buscar, por ejemplo, otras personas, otros escritos, otros documentos que hagan críticas a eso. Entonces, ustedes pueden, por ejemplo, voy a hacer una crítica a las normas APA y tú dices, como dice Stanislao Zuleta en su texto Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, las normas APA lo que hacen es, no sé, descuidar los elementos de fondo de las investigaciones. Entonces, ya no es Faisuri la que está diciendo eso, sino que es Faisuri la que dice eso, pero basada en Stanislao Zuleta, que es un cientista social reconocido que ha hecho, digamos, exploraciones sobre ese tema, ¿sí ves? Entonces, fíjate que no es lo mismo cuando yo digo, yo Eduardo Pulido lo estoy diciendo, a cuando yo digo, yo Eduardo Pulido, según lo que dice, no sé, lo Subiría, Miguel de Subiría, que es un gran pedagogo colombiano, creo que la virtualidad se debe reevaluar. Entonces, si fíjate que el peso argumental no es el mismo. Entonces, la importancia también de las citas es por ello. Betty, por favor. Profe, ¿uno puede guiarse solamente de un autor o también puede ser de una página de internet? Muy buena pregunta. Tú lo puedes hacer también de páginas de internet. Lo que pasa es que hay que buscar páginas de internet válidas. Por ejemplo, ustedes quieren hablar sobre el tema de la hambruna en Colombia. Entonces, si tú coges una página como por ejemplo la UNESCO o la ONU o el Banco Mundial, pues son páginas que yo sé que son instituciones respaldadas. Pero si tú dices, no, yo encontré en un blog que decía eso, o yo encontré, no sé, en un comentario de Facebook, pues ya esos autores que tú estás citando o esas páginas que estás citando no tienen tanta autoridad como las otras. Entonces, sí, claro, no tienen que ser personalidades, pueden ser páginas, pero más que páginas, por ejemplo, instituciones, pero cosas que sean validadas, universidades, por ejemplo, centros que se dediquen a ello, que cuando tú lo digas, tú sepas que cuando tú lo citas, esa cita te está dando peso argumental. O sea, es decir, está diciendo, no, es que no es cualquier persona. Es que quien está diciendo que los índices de iniquidad social en Colombia son altos, no es, pues, perdón por citarme, no es el propio Eduardo Pulido, sino que es el Banco Mundial. ¿Okay? O sea, no es lo mismo que tú digas eso basado en lo que yo te digo en una clase a que lo digas basado en lo que dice el Banco Mundial, porque obvio la autoridad que tienen ellos para decir eso es mucho mayor que la mía, independientemente de que tú y yo que estemos de acuerdo con que eso es cierto. Es más, digamos, como la validez de los argumentos. Y fíjense, muy de lo que tú dices, Betty, de lo que decía también Faisuri, que una de las situaciones que nos tiene a nosotros en tal grado de desinformación hoy, y espero que me escuchen y que podamos reflexionar sobre ello de pronto más adelante, es que muchos damos por cierto información que no está validada. A nosotros nos llega un audio por WhatsApp que dice, no sé, hoy escuché eso, que hoy le iban a poner una bomba al viaducto. O sea, eso es una información fuertísima, o sea, que es pesadísima,
Y nosotros damos por sentado que eso es cierto porque a mí que me digan en ese audio de WhatsApp, ¿usted dónde está sacando esa información? ¿Lo está sacando de dónde? De la Policía Nacional. Ya te doy la palabra, Fernanda. ¿Lo está sacando? ¿De dónde están sacando esa información? Y fíjate, también pasa con el tema del COVID y las vacunas. Ha salido tanta información de eso y citan supuestamente médicos. Yo que soy algo desocupado con esas cosas, o más bien algo neurótico, a mí me llega eso, lo primero que yo hago es meterme a Google y buscar si esa persona por lo menos existe. Si ese que me están diciendo, que está diciendo que las vacunas están hechas para acabar con la población mundial, por lo menos realmente es un médico y realmente existe esa persona de la que hablan ahí. Pero entonces, como nosotros no validamos la información, bueno, y perdón por de pronto si soy un poco brusco con ello, muchos de nosotros no validamos esa información, terminamos asumiendo como realidades cosas que parecen que fueran, porque digamos que son coherentes en su estructura, pero que cuando uno va a verlo de fondo no tiene argumentaciones sólidas, sino que está basado, o sea, realmente son más textos narrativos, porque son más textos ficcionales que textos argumentativos, pero nos los construyen como si fueran textos argumentativos. Y realmente eso es una de las situaciones que nos tienes a nosotros así hoy. La ausencia, digamos, como de filtrar bien la información. Entonces, fíjense que estamos hablando de tipología textual, pero esa tipología textual también tiene que ver con cómo nosotros asumimos lo que escuchamos, cómo asumimos lo que leemos. A mí me pasa, yo soy la persona más ingenua del universo. Tú llegas y me dices algo con vehemencia y yo lo creo y llego corriendo a la casa pensando que es cierto, hasta que ya como que me pasa el niño ingenuo y empiezo a reflexionarlo. Pero en principio me sucede. Fernanda, por favor. No, profe, qué pena, sino que es que se me fue el No. internet. Entonces, Dale. levantar la mano como para ver si volvía a conectarme, pero no, gracias. Dale, no te preocupes. Pero entonces, no sé, Faisura y Benny y Betty, perdón, ¿les queda claro él? Sí, profe, a mí me queda claro, muchas gracias. Listo. Sí, señor, a mí también. Gracias, Listo. profe. Y a todos nos queda claro entonces el tema del texto argumentativo. Sí, Sí, profe. Profe, Listo. sí, señor. Listo. Y reitero, hagámosle mucha aduana a esos temas. Yo no estoy diciendo que desconozcan lo que se envía por WhatsApp o que se reenvía por Facebook, pero hagan aduana de qué tanto se está validando esa información que nos están dando. O sea, qué tanta, digamos, como fuerza argumental hay en eso. Si me dicen, no, que es que el Banco Mundial dijo, no, bueno, pero pues lo primero que yo hago es ir a mirar si eso es cierto, si el Banco Mundial realmente está diciendo eso. Y aquí vamos a las normas APA. ¿Por qué las normas APA son tan importantes? Porque las normas APA nos permiten dar cuenta de que esa información que se está escribiendo en un texto sí es verídico. Entonces yo cojo esa bibliografía y la pongo en internet y de una me aparece. Entonces fíjense que a veces parece que por esto de Miranda es que vamos a estar en paro hasta que quiten las normas APA. Yo me reí muchísimo cuando lo vi. Pero si ustedes le hacen una aduana real al tema de las normas APA, sí sirve para ese tipo de cosas, por ejemplo. Bueno, y aparte entonces, además del texto argumentativo, tendríamos, por último, lo que ya es el texto publicitario. El texto publicitario tiene, digamos, como una similitud con el texto argumentativo. Y es que el texto publicitario también busca persuadir, digamos, o convencer al público que se expone al texto, pero lo hace, digamos, para que adquiera, utilice, compre, evite un producto o un servicio. O sea, ¿cuál es la diferencia entonces entre el texto publicitario y el texto argumentativo? Bueno, hay varias, pero el texto publicitario usualmente tiene funciones apelativas. Entonces, ¿qué significa? Entonces se basa en mirar características personales, en buscar, en construirnos la necesidad de. Entonces, por ejemplo, la de Movistar de Uga Uga, eso que es apelativo, cuando uno dice como que la que le vendía a uno Movistar de poder descargar la plataforma en el celular. Entonces, Uga Uga que tú tengas que ir a hacer fila cuando lo puedes hacer online. Fíjate que ahí está apelando al tema de la necesidad de actualizarse en el uso de las nuevas plataformas para ahorrar tiempo y otras cosas. Pero mire que lo publicitario no le interesa tanto los argumentos. O sea, lo publicidad no dice, no, es que según el estudio de no, lo publicitario es busca cómo te convence, cómo te persuade, pero desde apelar a es más, hasta tus instintos,
Entonces está el tema, digamos, de lo erótico, está el tema, entonces en las publicidades siempre hay tipos bonitos, mujeres bonitas según ciertos referentes o cánones estéticos, hay ciertos colores que son agradables, hay ciertas estructuras en términos de la imagen, pero ¿es por qué? Porque lo que dicen que entra por los ojos, o sea, la publicidad te entra por los ojos, bueno, aunque ahorita también hay alguna publicidad auditiva y demás, pero entonces hacen todo, diseñan todo para que uno quiera eso, así uno realmente no lo necesite. Porque entonces no están apelando digamos, como a convencerte con argumentos factibles y reales, como lo hacemos desde lo argumentativo, sino apelando a cosas, a subjetividades, digamos, al tema de los afectos, a otro tipo, pues, como de elementos. Esas son las categorías, digamos como las tipologías textuales que tenemos para hoy, bueno, como para explicarles. Antes de hacer la actividad, y para que no se me olvide, les voy a proponer dos películas. Las dos películas son una que se llama No, o sea, NO, así simple, no de negación, pero es una película que está basada digamos, como en un plebiscito que se hizo al final de la dictadura chilena con Pinochet. Es una película reciente, no se preocupe, que suena de hace mucho tiempo, pero que es reciente. Pero no me interesa tanto lo político, aunque bueno, podría serlo, porque la película plantea mucho el tema del texto publicitario. O sea, cómo, por ejemplo, se generan unas campañas publicitarias para hacerle fuerza al tema del no. El no en esa época era como no continuar con la dictadura, sino volver pues, a iniciar el tema de la república. Eso fue lo que pasó al final cuando se vino la caída de Pinochet. Pero es una película que nos permite reconocer mucho ese tema del impacto de la publicidad, el tema de buscar las formas, de proponer pues como formas diferentes pues de emitir mensajes. Esa como que se la recomiendo mucho. Y les voy a recomendar otra película que se llama El discurso del rey. Y es una película que plantea, digamos, bueno, es una película, también esa película tendrá por ahí unos 10 años, no tendrá por ahí unos 12, 13 años, y El discurso del rey tendrá por ahí 10 años máximo. Y en esa película, El discurso del rey, también, Fernanda, cuéntame. Profe, ¿de quiénes son pues, los autores? Pues Dime. dime, pues la de No, el protagonista es Gael García Bernal, el actor mexicano. En el discurso del rey, bueno, no recuerdo quién es el protagonista, voy a buscar aquí, pero sí recuerdo muy bien la película, es porque parte de un momento, es una película basada en Inglaterra, en un momento de la historia de Inglaterra, que imagínense que en el momento de la Segunda Guerra Mundial, el rey de Inglaterra es tartamudo, y él tiene que hacer un discurso a toda la sociedad inglesa. Y la película es bella porque pues explica un tema de esas dificultades alrededor del tema del lenguaje, pero también habla del impacto de la posibilidad de hablar y convencer y comunicar a través de un mensaje. Aquí Fernanda, mira, la película está aquí, es con no, de hecho creo que esta película, yo no sé si ganó Oscar, pero sí estuvo nominada. Te voy a hacer aquí la búsqueda ya que estamos acá. Es del 2010, fíjate, o sea, tienes 11 años. Y es con Colin Firth, con este actor que es muy conocido pues, en muchas películas. Vamos a ver si tuvo premios, creo que sí. Uf, es muy largo, mira, semejante sinopsis tan gigante. Y obtuvo el premio a la mejor película en la entrega, en la entrega número 83, que tuvo que haber sido la del 2011, si no estoy mal. La del 2010, perdón. Entonces, mira, tuvo el premio a la mejor película del 2010, entonces una muy buena película. De pronto se van a entretener. Y la otra película se llama No, con Gael García. Es una película del 2012, o sea, tiene 9 años, no es tan vieja. Es dirigida por Pablo Larraín. Miren, aquí está pues también como la imagen. Si quieren, ahorita les envío los trailers pues, de las películas para que las puedan ver. Yo sé que las consiguen fácilmente ahí por internet. Dime, ¿alguien me va a decir algo? No, profe, se me fue el micrófono. Ah, no te preocupes, dale, no suele suceder. Entonces, mira, aquí está. Igual ahorita les envío los trailers o si las encuentro de una vez en internet se las paso, se las envío más fácil por el WhatsApp.
pues para que las tengan ahí como pendientes y no subirlo a la plataforma, que a veces la plataforma no se accede con tanta recurrencia. Pero entonces, bueno, eso es como que la tarea que ya se tiene para la próxima semana, pero va a ser una tarea más bien como discutirlas, hablar un poco, mirar qué tanto eso tiene que ver con las tipologías textuales, si nos parece que está adecuado o no, y ya. Bueno, son las 7:39. Entonces, ¿cuál es en qué vamos a hacer? Tenemos 20 minutos máximo, o sea, de 7:40 a 8, pa- para que cada uno de ustedes escoja uno de los tipos, pues digamos, como de texto y haga una representación que va a durar máximo 2 minutos. Como nos vamos a ver a las 8 y tenemos hasta las 8:30, sí pido como ser muy precisos con el tiempo, porque entre 1 y 2 minutos nos permitiría que todos pasemos por eso. Eso sí va a ser el ejercicio en el que vamos a participar todos. Entonces, ya, no sé si tienen alguna duda. Y si no, inicien ya para eso, 20 minutos para construir la idea, no se preocupen, o sea, no va a ser pues el ejercicio así tenaz, nos podemos divertir, podemos también ser muy críticos de lo que está pasando, como lo dice Edison, poner a colación los temas que nos suceden, o si no, también aprovechar pues como para, para mm, participar y proponer como ideas como que le den como ánimo a este espacio también. Listo, profe. Listo, entonces yo voy a estar aquí igual, nos vemos a las 8 de la noche, bueno, a las 8 de la noche reactivo el micrófono y iniciamos las exposiciones de una vez, o las presentaciones, representaciones, más bien. Perfecto, profe, muchísimas gracias.
Bueno, ¿cómo vamos? ¿Ya estamos con todo? ¿Ya estamos listos? Profe, Sí, ya profe. casi. Listo, esperemos un minutico más entonces. Eso sí, sí, gracias. Listo, dale. Listo, chicos. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos iniciando los que ya tengan el ejercicio terminado y los que no, pues mientras tanto aprovechen ahí para ir conociendo como las propuestas. ¿Les parece? Voy a tener aquí como la Sí, profe. presentación. Ok. Por si necesitan, ¿quién se quiere arriesgar de primero? Dale, Valentina, dale tú y luego a Edison. Y luego, Bueno, yo escogí el texto y pues también había pensado en hacerlo sobre Colombia y sobre lo que está pasando en este momento. Bueno, yo escribí lo siguiente. Dice, Colombia es un país hermoso con muchos recursos que nos permitirían ser un país desarrollado, pero lastimosamente solo se ve la pobreza. La bandera que la representa tiene el color amarillo que significa el oro, el azul por los mares y el rojo por la sangre. Pero debido a los últimos acontecimientos que han ocurrido, debido a un gobierno corrupto, cruel, que solo ve la oportunidad de destruirnos y lastimarnos sin pensar en nada de obtener su poder, por dichos acontecimientos se ha visto que resalta más el color rojo. A nosotros los colombianos siempre nos han considerado alegres, fiesteros y amables. Pero estos últimos días se ha resaltado más la impotencia y a pesar de que hemos visto apoyo, unión y existencia en la mayoría de las personas, otras personas son egoístas, solo piensan en su bien propio y miran a su alrededor. Colombia en este momento duele. Duele como asesinan personas sin pudor. Jóvenes, un futuro mejor y al gobierno no le importa lastimarnos, dañarnos y pasar por encima nuestro. Listo. muchísimas gracias, Valentina, por ese texto. Me parece muy bello y muy pertinente. Y fíjense, digamos, la intención comunicativa que tienes ahí en el texto. Pero como tenemos tantas y tenemos como poco tiempo, entonces vamos a escucharnos y al final, si alcanza, hago los aportes o si no, los hacemos en la próxima sesión, pero te agradezco mucho por tan bellas palabras. Entonces va Edison, de ahí va Fernanda y de ahí está, digamos, como el orden de lista, ¿vale? Listo, profe. Profe, pues yo tengo la duda si es de pronto es narrativo o informativo, tengo la duda ahí. Y pues voy a hablar sobre lo que está pasando y pues respetando la opinión de cada uno. 5 de mayo. Ciudadanos pereiranos que se reúnen para manifestarse en contra del terrorismo de Estado, de manera pacífica, expresando su descontento y queriendo contarle al mundo que nos están matando. Aproximadamente 300 personas reunidas, jóvenes y adultos, buscando la igualdad de un país, aunque nos sentimos observados e intimidados por agentes del ESMAD y policía. Podemos ver en algunos el reflejo del dolor de atacar a su propio pueblo. Los manifestantes reflejan su tristeza, el dolor de patria, donde muchos han desaparecido y otros han muerto. 5 de mayo.
nos están matando. Uno de los agentes del ESMAD, sin razón alguna, lanza gas lacrimógeno y empieza otra noche de guerra, de barbarie, queriendo tener resistencia y de ellos querer acabar con el vandalismo como lo hacen ver. 5 de mayo. Noche fría, caras de horror, caras de lucha, de anhelo de un país mejor. Resistencia, asesinos, llantos, gritos es lo que se escucha en el ambiente, pasos que huyen del terror. 5 de mayo, nos están matando. Listo, profe. Muchas gracias, Edison, por ese ejercicio tan bello. Y no, eso efectivamente es una crónica literaria, o sea, es un texto narrativo. Porque si bien tienes descripciones, si bien tienes elementos informativos, la intención tuya es narrar sucesos, además hay cierta sensibilidad, y creo que eso se muestra. Muchas gracias a ti. ¿Va Fernanda? Bueno, profe, yo también escogí el texto informativo. Bueno, el cantante guatemalteco Ricardo Arjona lanzó su nuevo álbum Blanco y Negro. Ahí en su álbum hay una canción que se llama El amor que me tenía. Y en ella cuenta la historia de cómo, a pesar de la gran admiración que sentía Ricardo Arjona por Gabriel García Márquez, nunca se atrevió a conocerlo. El intérprete, en un chat en vivo con sus fanáticos, comenta lo siguiente: nunca me atreví a conocerlo, abro comillas, perdón, nunca me atreví a conocerlo, aunque vivía a unas cuadras de su casa. Después fui a buscarlo al pueblo en donde nació, en Colombia, pero no lo conocí. Sin duda, es uno de los personajes más importantes dentro de las influencias que han calado en mí para escribir. Cierro comillas. También dice, abro comillas, cuando una fan se acerca a mí con la idea de que soy un gran tipo, se crea una relación incómoda, porque en realidad solo soy un tipo cualquiera que decidió cantar y tocar la guitarra. Después de estar en un pedestal, surge una relación incómoda porque uno es una persona normal, que comete errores. Creo que por eso nunca me animé a conocer a Gabriel García Márquez. Listo, profe. Muy bien, Fernanda, muy buen ejercicio y además miren que a veces es muy difícil meterse en un tipo de texto como el informativo cuando tenemos como una buena narrativa, como le pasó por ejemplo a Valentina y a Edison. Pero el ejercicio está muy bien porque planteas una situación, no sé si sea cierta o no, me imagino que no, pero que parece que fuera una noticia, como una entrevista a Arjona como el diario de Arjona narrado por un periódico. Muy bien, muy preciso. Bueno, va Sara y se alista luego Joana Castillo. Sara Merino. Profe, qué pena. Dale, no te preocupes, dale. Vas tú y luego Joana. Bueno, yo hice un texto descriptivo en el que dice: amar, ese sentimiento tan puro que llena todo lo que llamamos alma, ese mismo que se produce al ver tus cuatro patas cuando corren al saludarme al llegar a casa, tus lindos ojos color miel que me recuerdan ese dulce atardecer en la primavera, tus lindas manchas en las orejas que me llenan de alegría cada vez que escuchan mi voz, ese pelaje moreno que se asemeja a mi piel y se camufla en la cobija, tus ladridos que hacen que me deleite cuando quieres salir a correr, explorar el mundo, esos lametazos que me limpian el maquillaje y me producen una sonrisa de oreja a oreja. Me encantas cuando estás libre en el río, sintiéndote en conexión con el todo. Te agradezco por el simple hecho de escogerme como tu persona favorita, porque siento que no fui yo la que eligió que estuvieras en mi vida. Me llenas, me calmas, me inspiras, me haces entender que para amar no necesito palabras, solo un abrazo sincero y una mirada tierna. Gracias. Gracias por llenar mi vida de sentimiento, de saber que es amar sin condición. Te amo, así sin más. Ya. Muy bien, Sara, muy bonito el ejercicio, muy buena narración también. Creo que aquí este ejercicio de competencias comunicativas vamos a tener unos resultados muy bonitos para la octava semana. Solo una cosa, a mí eso realmente me parece más narrativo que descriptivo, pero Bueno, muy buen ejercicio. está bien. Listo, entonces va Joana y se prepara Santiago Restrepo. Bueno, profe, el texto mío es el narrativo. Entonces dice que en Alemania, en la época en que
en la época en que querían tener la mejor raza, que eso fue cuando mataron hicieron y deshicieron con todos los judíos, habían también, aparte de eso, habían hospitales psiquiátricos. Era en ese tiempo, pues eran el gobierno de este Adolfo Hitler, de los nazis. Entonces, llevaban a las personas debido pues a su conducta supuestamente a esos hospitales psiquiátricos o mentales, desde niños, adultos, bueno, de todas las edades. Entonces los llevaban para que, bueno, pues supuestamente por su conducta, ¿cierto? Fueran enfermos especiales, ¿qué más? Bueno, en todo caso fue que un niño lo llevaron para allá porque no lo admitían en ningún reformatorio. Él no era ningún enfermo ni nada, sino que la familia no lo podía tener porque era gitana. Entonces, a ese niño lo llevaron allá de unos 10, 11 años y el niño era totalmente sano. Entonces, a los que ya estaban muy enfermos les practicaban la eutanasia y esto lo hacían para poder conservar la raza según ellos, la mejor raza. Entonces a todos los enfermos y todos los que eran especiales los llevaban para allá o tuvieran problemas mentales, los llevaban para esos hospitales porque eran pues muchos. Entonces este niño se dio cuenta de que algo pues no andaba bien y junto con una enfermera que era una monja, se dieron cuenta de que estaban matando a la gente porque no tenían por qué matarlos. Se supone que era un hospital donde los iban a ayudar, pues, para restablecerse y todo. Y mentiras que era que el director del hospital cocinaba unas comidas, o sea, le sacaba todas sus vitaminas y se las daba a los enfermos, pues, para que murieran más rápido y así no tener ningún problema pues con los familiares. Y a los otros les practicaba la eutanasia, hasta que llegó otra enfermera que contrataron y les daba un jugo, pero ese jugo era veneno. Y al otro día amanecían muertos los niños o los ancianos y toda esa gente. Entonces el cuento es que este niño se dio cuenta y él se quería volar con una niñita que se consiguió de novia, pero no pudieron porque hubo un terremoto en ese momento y se tuvieron que esconder. Entonces, como en ese terremoto la monja murió, el director fue y le hizo pues las honras fúnebres y todo, entonces el niño le gritó de todo al director, le dijo asesino, bueno, de todo. Entonces, el niño se fue a cuidar a la novia porque la novia sufrió pues también en ese terremoto. Entonces, él no se quería ir para su habitación, sino que se quedó afuera de la de ella. Y el director mandó a matar esa noche al niño, porque él se dio cuenta pues que el niño sabía de todas esas cosas. Entonces, al otro día, el niño amaneció muerto. Entonces, esa es la historia mía. Joana, qué cantidad de tragedias que juntaste en una sola cosa. Los nazis, el exterminio, los terremotos, tragedia amorosa infantil. Muy bien, ejercicio muy amplio, pero también cogiste muchas categorías. Muchas gracias por ello. Va Santiago y se prepara Carlos para. Pero bueno, yo escogí pues un texto publicitario de un producto que yo comercializo. Dice, compra el minoxidil de los vikingos, te hará lucir una barba varonil ideal para conquistar la mujer de tus sueños. Ahora viene con un agradable aroma masculina para que te robe las miradas de todas al pasar. Funciona si padeces de calvicie y hará que luzca una cabellera como la de tu juventud. ¿Qué esperas para adquirirlo y rejuvenecer por completo? Dale, muchas gracias, Santiago. Muy concreto. Fíjense que el tema de lo publicitario siempre tiende a ser más corto, mientras que lo narrativo nos ampliamos, vamos, digamos, como a disertaciones, lo mismo también, digamos, como en lo descriptivo, lo publicitario siempre es concreto,
¿Por qué? Porque como quieres vender, quiero ofrecer entre más rápido, entre menos tiempo, mucho mejor. Entonces, muy, muy buen ejercicio sobre eso y me cuenta sobre el minoxidil porque mi barba jamás me crecí, entonces de pronto me sirve. Va Carlos Parra y se alista Faisuri. Bueno, profe, el mío es texto narrativo, imaginario, y 50. Bueno, dice, érase una vez, profe, ¿me escucha bien ahí? Sí, perfecto, te escucho, Carlos. Dice, érase una vez un joven de nombre Colombito, en un hermoso país llamado Colombia. Este joven vivía feliz en este hermoso país, donde su interés por ayudar, aportar y hacer quedar el nombre de su país en alto siempre fue su objetivo. Colombito trabajaba como paramédico en una clínica llamada Si entra, te alivias. Disfrutaba lo que hacía y lo hacía con pasión. Un día Colombito empezó a perder el interés por ayudar y por colaborarle a la gente. Ya no quería su trabajo al ver la gente cómo se mataban entre sí. No valoraban que Colombito les ayudara y les salvara tantas veces la vida. Su vida ya no tenía sentido y decidió irse y tirarse a un abismo donde nadie supiera que él cayó allí. En el momento que Colombito iba a tirarse, se le apareció un genio llamado Fe. Este genio le dijo, Colombito, no te lances al abismo aún. Te propongo un trato. Te voy a dar 3 opciones para que elijas una. Colombito dijo, dime las 3 opciones, genio Fe. Y le dijo la primera. Dije, la primera, Colombito, es dinero. Te doy todo el dinero del mundo para que así podrás comprar todo lo que necesites. Nunca te va a faltar nada. Podrás comprar felicidad, amistad, fidelidad y sobre todo amor. Si eliges esta, nunca te faltará nada. La segunda, dijo Colombito, la segunda es vida eterna. Podrás vivir, conocer todo lo que viene de acá para adelante. Y nada ni nadie te podrá hacerte daño. Vivirás para siempre. Y si eliges esta, no te dará miedo de nada. Colombito dijo, dime la tercera. La tercera, dijo el genio Fe, te voy a dar sabiduría. Con eso sabrás qué hacer en cada situación de tu vida. Si eliges esta, solo serás más inteligente que los demás. Colombito, sin pensarlo, dijo, genio Fe, dame esta. En unas pocas horas, el genio le dio la sabiduría. Le dijo, por esta decisión que has tomado, que ha decidido, escoja la sabiduría. Profe, qué pena que se me perdió la hoja. Colombito pensó por unas horas y tomó la decisión y le dijo, genio Fe, he decidido, escojo la sabiduría por saber qué hacer en cada situación de mi vida. El genio le dio la sabiduría a Colombito y le dijo, por elegir sabiduría y por no pensar en dinero ni en vida eterna, serás el hombre más inteligente del mundo, pero aparte de eso tendrás fe, tendrás todo el dinero y vivirás por siempre en los corazones del mundo. Colombito así vivió por siempre, feliz y sabiamente. Listo, profe, ¿sabes? Muchas gracias, Carlos. Y fíjate que ese texto narrativo que tú propones está más inscrito dentro de lo que es la fábula. La diferencia de las fábulas con los demás textos narrativos es que tienen una moraleja. Entonces tú ahí estás hablando de lo importante, digamos, de las... Puede que esté explícita, como nos pasaba en los colegios, o puede que esté implícita, porque uno cuando lo lee sabe que está haciendo una referencia a algo. Y mira que es algo que poco ahora se trabaja, pero que tiene como un impacto como muy positivo en los lectores. Gracias de nuevo, Carlos. Vamos con Faisuri, se prepara Ángela Castaño. Profe, ¿cómo les parece que 100 perritos que tienen hogar entre 38 y 50 distrital de protección y bienestar animal? Solo en Bogotá hay más de 33.000 animales y perros, entre perros y gatos, que fueron abandonados durante el periodo del 2010 al 2017. Uno pensaba que en la actualidad todo cambió o algo así, pero según un artículo
de Blue Radio que hizo la Universidad de La Salle investigó que también solo en Bogotá, entre el tiempo que empezó la pandemia, más de 150.000 perros y gatos fueron abandonados. Y en todo Colombia hay alrededor de 1 millón de perros en condiciones de calle. Nos hace cuestionarnos si verdaderamente las personas cuando adoptan un animal lo hacen a conciencia. Si saben que tener un hijo va a ser para toda la vida, porque no toma conciencia de que un animalito también va a depender de nosotros. Si yo tengo un hijo y mi muchachito le dio porque quiere tener un perro y yo le seguí el capricho, bueno, si el perro empieza a fastidiar, a cagarse adentro o algo, si así tuve la responsabilidad de ir a conseguir el perrito para mi hijo, pues yo lo enseño y lo tengo en mi casa. No cuando me aburrí fui y lo boté. Porque no somos personas equitativas y de una moral buena como para hacer eso. O sea, si ustedes verdaderamente no quieren animales, pues no lo hagan. Y si desean tener un animalito, pues salgan con una gorrita y un tarro de agua y una cobija y pues anden toda su localidad o algo y van a encontrar un perrito de todas las razas que quieran y de todo el gusto que ustedes deseen. Denle una oportunidad a un animalito en condición de calle de tener una mejor vida. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Faisuri, por ese, digamos, como por esa sustentación, por decirlo de alguna manera. Y fíjate que hay un tema también emotivo a ti con el tema de los animales, el tema del sufrimiento en la calle, de la inconsciencia de la gente. Entonces, mira que ahí no hay una sola tipología textual, sino que de todas maneras siempre estamos entremezclando lo informativo, el tema de lo argumentativo, pero también hasta lo narrativo, de todas Es que no maneras. me queda claro si era argumentativo o informativo. Sí. Ahí me perdono. Dale, no, dale, no te preocupes, no te preocupes, muy bien. Ángela, y se prepara Lisette. Profe, que Ángela ya va a estar, que se le desconectó el audio. Y No te preocupes. aprovecho para decirles que en el viaducto están dando bala y mataron a 2. Ya, Joana. Bueno, entonces, qué noticia importante. Ángela, por favor, ¿ya tienes el audio? Sí, profe, ya volví, sino que es que se me desconectó la diadema, pero listo, ya estoy full. No te Yo preocupes, dale. hice un texto publicitario. Pues veo que es como, pues no sé si es muy diferente a lo que los demás compañeros han hecho, pero pues yo hice un texto publicitario. Es sobre un proyecto, digamos, familiar que estamos emprendiendo en este momento, entonces es una publicidad pequeñita. Entonces, tenemos las mejores lociones para ti, manejamos todas las marcas para hombre y mujer. Encontrarás las mejores versiones de Victoria's Secret. Encuentra tu perfume favorito en crema, loción o splash. Pregunta por nuestro catálogo. Síguenos en Instagram como Mechi y más. Muchísimas gracias, Ángela, la propuesta y te hago una recomendación, ya que me dices que es algo que es una empresa familiar y es mucho cuidado con el uso de superlativos. ¿Qué son los superlativos? Eso es decir que nosotros somos los mejores, nosotros tenemos los precios más bajos, el superlativo es eso, entonces, porque es muy difícil asegurar que uno es el mejor. Pues así uno diga que su producto es muy bueno, porque eso era muy común, digamos, con las publicidades de los 80 y los 90, pero hoy ya no se recomienda tanto eso, porque es muy difícil que uno pueda determinar ello, porque significaría que tú conoces a todas las empresas de lociones, por lo menos de la ciudad, y has evaluado todos sus perfumes y sabes que ustedes son los mejores. Entonces, eso ahora no es como tan recomendable, pues es una recomendación, obviamente, pero muchas gracias por el aporte. Lisette. Hola, profe, ¿cómo está? Profe, yo Bien. hice un texto narrativo. Bueno, dice así: después de muchos años de investigación, se dio a conocer que en el planeta Marte hay vida.
dado a que es un planeta bastante grande y los investigadores de la NASA y Space nunca pudieron descubrir con sus robots de investigación vida en este planeta. El biólogo y astronauta Michel fue enviado a descubrir más a fondo este planeta y de tanto recorrer encontró vida en un estado de este. Este biólogo se acercó a esta civilización, la cual era muy grande, y pudo descubrir que sus habitantes son humanoides. Y atentaron contra él. Lo llevaron entre varios y ellos querían interrogarlo, pero pues no sabían cómo comunicarse. Entonces, por medio de unos dibujos, Michel les explicó de dónde venía y con qué propósito. Y así por medio de esto se comunicaron todo el tiempo. Esos humanoides le transmitieron por medio del lenguaje que antes había llegado un meteorito y había acabado con la población, y que tan solo se habían salvado algunos que estaban en un resguardo de meteoritos, los cuales se encargaron de repoblar el planeta, y en este resguardo también tenían semillas almacenadas para cualquier tragedia que pudiera ocurrir. Han logrado reconstruir alguna parte de sus edificaciones para que pudieran ser habitadas. Michel logró establecer una comunicación fluida y una buena amistad, conociendo de primera mano su tecnología y desarrollando así su nuevo transporte, su nuevo vehículo para viajar de planeta en planeta, investigando y mejorando tecnología al fusionarlas con la nuestra. Listo, profe. Dale, muchísimas gracias, Lisette. Y fíjate que es un texto narrativo, porque pues digamos que tú lo que estás hablando es de ficción, pero si uno analiza la forma, la tipología, parece que fuera un texto pues como informativo, porque es como muy, o expositivo, pues como es muy preciso, pero como la intención no es esa, sino hablar de algo que es más desde la ficción, lo construyes de esa manera. Felipe Ramírez y se prepara Betty Vargas. Bueno, profe, pues yo voy a hablar sobre el texto informativo. Pues quiero hablar más que todo sobre el ordenador, que pues en estos momentos nos ha servido pues tanto para comunicarnos y por ejemplo como es en el caso que estamos estudiando pues nos permite pues tener pues clases ya sea virtual. Pero más que hablar sobre ordenadores, quiero hablar sobre el sistema operativo, que es pues el que al fin y al cabo es el que nos permite utilizar nuestro computador pues para poder realizar las diferentes tareas. Entonces, ¿qué es el sistema operativo? Pues es un software que nos permite utilizar nuestro ordenador. Es lo que inicialmente carga para poner a disposición todos los componentes y programas y para poder realizar todas nuestras tareas. Este sistema operativo contiene tanto software de sistema como software de aplicación. ¿Qué son los software de sistema? Ya sean, pues, este se basa más que todo como en los controladores. ¿Qué es el controlador? Pues el controlador es el que nos permite que, por ejemplo, como es el caso, pues supongamos el micrófono, ¿qué es lo que nos permite el controlador? Hacer que este cumpla la función correctamente, y entonces es el que se encarga de indicarle al sistema operativo cómo debe ser esa comunicación para que el hardware que viene siendo el micrófono funcione correctamente con el software. El software de aplicación, podemos hacer referencia a la aplicación Meet, que es un software que si supongamos no lo tenemos instalado pues en nuestro sistema, el sistema igual de todas maneras va a funcionar correctamente, ya que no afecta pues como el desempeño del ordenador, como es en el caso pues del de aplicación, que si el micrófono nos falla pues no podríamos tener comunicación. Entonces el software de aplicación es como les dije anteriormente, pues haciendo referencia pues a la aplicación de Meet, aplicaciones que nosotros utilizamos o que instalamos como pues aplicaciones que instalamos sin sea que las necesitemos por algún motivo, pero que en sí no afectan pues como el funcionamiento en sí del sistema. También antes de iniciarse pues nuestro sistema operativo, que al fin y al cabo es el que nos permite como que todos nuestros componentes y los programas pues los podamos utilizar, el que se encarga de arrancar este sistema operativo y el que tiene como la configuración
ya pues predeterminada, esa es la BIOS, es la que se encarga de realizar todo ese proceso y hacer que el sistema operativo pues nuestro cargue para desempeñar pues las tareas o funciones para cual los necesitemos. Profe, eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Y miren, así tal cual es un texto expositivo. Nos está hablando de temas muy concretos y nos permite, pues, como acceder a cierta información de manera muy precisa. Bueno, finalmente estaría Betty, sería la última digamos, de esta jornada y pues daríamos como cierre a la sesión de hoy. Buenas noches, profe. Mi texto es argumentativo. Hay muchos mitos sobre la vacuna del COVID-19. Algunos dicen que acorta la vida de los adultos, otros dicen que le insertan un chip, bueno, una cantidad de cosas. Pero lo más importante es la vida de nosotros y de nuestros familiares. Por eso y por muchas más razones debemos vacunarnos. Cuando una persona se vacuna, no solo está protegiendo la vida de ella, sino también disminuyendo el contagio. Entre más personas hayan vacunadas, algún día podemos llegar a la inmunidad de esta enfermedad. Aunque tengamos la vacuna aplicada, debemos seguir utilizando los elementos de protección, porque como sabemos, las vacunas no tienen una eficacia al 100%, pero por lo menos vamos a estar más protegidos que si no la tuviéramos. La Organización Mundial de la Salud, para poder aprobar estas vacunas, tuvieron que trabajar con socios de todo el mundo para demostrar que estas vacunas son seguras y eficaces. Ellos trabajan para asegurar que toda vacuna aprobada tenga la máxima eficacia posible para algún día poder terminar con este virus que ha acabado con la vida de tantas personas. Listo, muchísimas gracias, Betty, por el aporte y además que es algo que vemos como que por esa falta de información fidedigna, eso de lo de las vacunas, han circulado muchos rumores por ahí y creo que es importante también como eso, o sea, tener como muy presente. Si hay discusiones, por lo menos saber que esas discusiones se están dando o con información que es fiable, con fuentes confiables, con médicos confiables. Bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron en este ejercicio. Espero que haya sido como pues por lo menos un poco más participativo, mucho más entretenido. A los que no, bueno, espero que sigan como participando para las siguientes sesiones. Ya son las 8:32 y bueno, estamos agotados. Además, la ciudad hoy se está empañando con sangre y creo que es también un momento, bueno, como que reflexionamos un poco todo lo que está pasando. Pues también un feliz resto de semana para todos y todas. Les recomiendo que miren las películas que les acabo de enviar. Y nada, muchas gracias de nuevo pues como por estar aquí. Espero que nos podamos ver también en el transcurso de estos días. Bueno, Gracias, profe, que esté bien. Listo, muchas profe, gracias. muchísimas Hasta luego. gracias.